veces la vida nos juega partidas difíciles, incluso con cierta cuota de ironía. En ese tipo de experiencias se inscribe la historia de Alexis Padovani, un ex rugbyer que quedó cuadripléjico en un partido a beneficio de lesionados medulares. Pero contra los pronósticos médicos, contra sus propios miedos, contra los prejuicios, logró desafiar los límites de su propio cuerpo, creó un proyecto especial en el FLENI para ayudar a otros que, como él, debían redescubrir el mundo y adaptarse a las limitaciones. Además, encabeza un proyecto musical que se llama Resanta, y por todo esto y muchísimo más, Alexis Padovani es nuestro inspirador de hoy. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Para mí también. ¿Qué te pasó el 19 de octubre de 1997? Me invitaron a participar en un partido de beneficio de la Fundación Rugby Amistad, que es la que aglutinaba en ese momento, porque ahora se creó la FUAR, que es la Fundación Argentina de Rugby. Pero bueno, la Fundación Rugby Amistad en ese momento aglutinaba a los lesionados medulares del rugby. Y fui a jugar ese partido y nada, tuve la mala suerte de hacerme una lesión medular yo. Bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo te hiciste la lesión? Entré mal en un scrum con el reglamento viejo. Uno cuando entraba a esa formación, para la gente que no entiende, es una formación en la que disputan 8 jugadores de un lado y 8 del otro por la pelota. En ese momento se embestía cuando se entraba y bueno, en esa embestida golpeé contra el hombro del jugador rival y me hice un desplazamiento cervical a nivel C6-C7, que con una cuadriplejía en ese momento estuve casi totalmente cuadripléjico durante casi un mes. Y bueno, igualmente siempre hago la salvedad que con el correr de los años el reglamento se fue ajustando y hoy por hoy probablemente con el sistema que existe de conteo previo a la entrada del Scrum seguramente yo no me hubiera lesionado, pero bueno, por suerte durante todos estos años se trabajó mucho y desde la fundación hemos colaborado mucho como para que se modificaran un montón de cuestiones que tenían que ver con el reglamento y con esta situación de juego básicamente. Y bueno, hoy por hoy se ha logrado reducir bastante el margen de lesiones. Todo el relato de ese día tiene muchas ironías. Para empezar, bueno, que te lesiones, que seas un lesionado medular que fue a jugar un partido a beneficio de los lesionados medulares, pero además jugabas con la camiseta del archirrival. Vos jugabas con la camiseta del SIC, sí, cuando en realidad vos eras jugador del CASI. Sí, sí, cero romanticismo literal. O sea, la realidad es que, nada, me tocó. Fue medio como por un sorteo. Estábamos en el vestuario y como estábamos entremezclados, unos jugaron con la camiseta suplente del CASI, una camiseta histórica que era verde y bordó, y nosotros jugamos con la del SIC. Sí. Y tengo entendido que fue medio a último momento tu convocatoria, sí, porque vos ibas a ir a un partido de Racing. Me había invitado a la cancha uno de mis amigos con el que iba siempre, Gonza Prados, y me llamaron. Uno de los chicos del plantel superior se había lesionado y yo justo estaba entrenando porque tenía un preseleccionado de Buenos Aires a la otra semana. Me venía bien jugar ese partido, así que cuando me lo ofrecieron ni lo dudé, cancelé el partido de rugby y fui a jugar el partido de beneficio. ¿Y qué te acordás del trayecto desde la cancha hasta el hospital donde te llevaron al resonador? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que te salieron? ¿De quién te acordás en ese momento? Bueno, estaba mi viejo en ese momento en el partido. Mi viejo iba siempre a verme. Y se vivía como una situación caótica todo alrededor. Yo estaba como muy choqueado, estaba como muy lábil también. Y mi viejo estaba también al borde de un ataque de nervios. Los jugadores, los médicos, todos los que estaban alrededor. Era una situación bastante tensa. Y una de las cosas que más me acuerdo fue que lo primero que le dije a mi viejo cuando me subieron a la ambulancia fue: hijo, no termino más el colegio. Porque tenía 20 años y venía pasando de colegio en colegio, había dejado, estaba en un bachillerato para adultos, y dije, ya está, esto no lo termino. Bueno, fue un poco, yo creo que fue una manera de descomprimir una situación tan tensa, pero nada, fue un trayecto en el cual hasta le pedí al de la ambulancia que prendiera la sirena porque nunca había viajado en ambulancia y decía, a ver, todavía que me está pasando esto, me subí a una ambulancia, prender la sirena y que la gente se abra. Así que... Cuando te sacaron de la cancha y te aplaudieron, porque los aplausos aparecen como concierto a lo trágico en tu vida, ¿qué sentiste? Y yo creo que el aplauso escondía atrás un temor importante de parte de toda la gente porque se sabía en la tribuna que había pasado algo complicado. Yo sabía, en un momento alguien entró al vestuario y dijo, en la tribuna están rezando. Y sí, en la tribuna están rezando ya
es porque algo malo está pasando. Y justo yo estaba en el medio de la evaluación que me estaban haciendo, me estaban realizando una evaluación neurológica y ahí estaban determinando que había una aparente lesión medular, pero que bueno, que había que chequearlo con estudios en un sanatorio. Así que bueno, ahí fue el traslado y el momento del aplauso que me generó una cosita adentro, como decir, me parece que estamos jodidos. Bien, y después qué pasó? ¿Qué cosas te preocupaban? Digo, cuando tuviste acceso a un médico, ¿qué le preguntabas? Porque vos hablas de dos Sí, 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 preocupaciones muy sí. claras. Pero, ¿sabes qué? Bueno, con el correr del tiempo yo lo vi también en el laburo, hoy por hoy trabajando en Fleni, todos tenemos la misma inquietud. Porque por lo general cuando uno se lesiona te dicen, el que viene de afuera te dice, bueno, y movés las piernas, las vas a volver a mover, vas a volver a caminar. Y uno lo primero que se pregunta además de las piernas es sobre su sexualidad, porque decís, a ver, ¿qué onda? Esto, ¿voy a volver a tener relaciones sexuales? ¿Voy a volver a caminar? Son las dos preguntas recurrentes, sobre todo en los hombres más que en las mujeres. Pero sí, era un miedo y fue el primer planteo que le hice al médico cuando salí del resonador. ¿Y te contestó? Que había que tener paciencia y a una persona con una base ansiosa e importante decirle que tenga paciencia es un trabajo difícil. Sobre todo era un trabajo que yo iba a tener que empezar a hacer interno, que me iba a llevar mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, estuve varios meses cuadripléjico y varios meses en donde verdaderamente no sabía qué iba a pasar con mi sexualidad también. O sea, no sabía cómo... No estaba enterado, no tenía la menor idea de lo que era una lesión medular y por ende no sabía cómo era la sexualidad de una persona con una lesión medular. ¿Cómo fue esa escena en la que tuviste o te dieron la certeza absoluta y fría de que no ibas a volver a caminar? ¿Lo recordás? Bueno, fue el día que entré a Fleni. A mí, yo había estado 40 días internado en la clínica Angelus y cuando me trasladan a Fleni yo me fui con la idea en mi cabeza de caminar. Yo fui a Fleni a caminar. Y en el momento que entró el médico y le pidió a mis viejos que se retiraran de la habitación y me empezó a contar un poco cuál era mi cuadro y me contó cuál era el pronóstico que él creía que se iba a dar con el cuadro que tenía en ese momento. Y me describió una situación que era bastante angustiante, porque yo lo primero que le dije fue, voy a volver a caminar, y en el libro es muy gráfico, como lo dice, le dice con el aplomo de quien ignora la duda. Claro, El tipo me dijo, no vas a volver a caminar, vas a vivir en una situación de completa dependencia toda tu vida, vas a necesitar que te ayuden para bañarte, para vestirte, para ir al baño, para cambiarte, para moverte, para ir, para venir, para subir y bajar de un auto, para lavarte los dientes, para lo que se te ocurra. Y vas a tener que usar una silla respiratoria, las sillas respiratorias son altas, que tienen un respaldo que se puede inclinar. Nada, era un panorama bastante desolado. difícil. Y en ese momento, durante varios días, lo primero que hice fue un duelo quizá interno en donde trataba de entender por qué no iba a volver a caminar más y seguía enfocado en mis piernas. Hasta que hubo un día que fui al gimnasio y yo había empezado a recuperar un poco este brazo y había recuperado un poco los extensores de muñeca de este lado y me estaban haciendo electroestimulación para mejorar la calidad del movimiento y mientras me estaban haciendo la electroestimulación yo no le daba ni pelota a la mano, estaba enfocado en mi pierna, en la izquierda, todo el tiempo la miraba, hasta que de repente vi un movimiento. Y intenté mover de vuelta y vi como que algo fibrilaba, entonces lo llamé al jefe de kinesiología y le dije que viniera a ver porque yo estaba moviendo la pierna. Y me hizo una evaluación y cuando terminó de hacer la evaluación me dijo, mira, esto se llama espasticidad, es un movimiento involuntario, es producto de la lesión, pero no hay nada ahí que me esté marcando que vos tenés un movimiento en la pierna. Y ese fue el momento del clic. Ahí fue donde un poco eh, me puse por ahí más introspectivo aún y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy enfocado en algo que, que es prácticamente una utopía cuando en verdad estoy recuperando los brazos y lo que me pueden llegar a dar independencia en este momento son mis brazos. Así que empecé a trabajar más en eso y tomé dos escenarios posibles. Dije, o sea, tengo la posibilidad de quedarme
ahogado en el jugador de rugby que no fui, con una frustración enorme, o que, en el jugador de rugby que ambicioné ser y que no llegué a ser, o tomaba como parámetro al chico que se había lesionado ese día, que había quedado completamente cuadripléjico y que a partir de ese momento había empezado a recuperar un montón de cosas que no estaban siendo valoradas, no solo por mí, sino tampoco por mi entorno, porque todos venían y miraban las piernas. Y lo importante eran los brazos, lo que me iba a dar la posibilidad de vestirme, de moverme, de manejarme, aunque fuera con una silla de ruedas, eran los brazos. Y bueno, ese momento fue el clic. Y te diste cuenta que no querías ambicionar recuperar esa vida, sino construir una nueva versión de vos mismo o una nueva versión de tu propia vida. Yo necesitaba encontrarme a mí mismo. Y en el momento que me dieron el alta en Flenny, yo lo que sentía era que vivía en una situación de extrema dependencia, incluso teniendo algunos niveles funcionales que me permitían ser independiente. Y sin embargo, tenía tantos facilismos en mi casa de que quería agua y alguien me alcanzaba un vaso, quería comer y alguien me acercaba la comida y me cortaban la comida, o me quería vestir y por ahí yo me podía vestir un poquito todo lo que era tren superior y pedía que me ayuden porque era más rápido si me ayudaban que si lo hacía yo solo, toda una cuestión más ligada a la negación, ¿no? Que con el tiempo uno la va entendiendo por ahí, pero bueno, en ese momento pasaba eso y uno tiene un entorno que quiere colaborar y que por ahí en esa colaboración termina siendo demasiado contenedor y al ser tan contenedor quizás uno no se da cuenta que se está autolimitando y que el entorno sin querer hacerlo lo está limitando a uno. Y ahí decidí irme a Bariloche, donde me quedé 2 años y donde ahí es quizás donde siento que me encontré conmigo mismo y donde conseguí independizarme. Descubriste tu autonomía, esquiaste, hiciste de todo. Sí, había esquiado 11 meses después del accidente. Un grupo de chicos que ya llevaban muchos años en silla de ruedas me invitaron. Cuando me invitaron yo no podía entender, mi cabeza no le entraba esa cosa de cómo tenés una lesión medular, vas, esquiás, cómo esquiás. Bueno, fui a esquiar la primera vez, no movía bien los brazos, por lo tanto era casi 100% asistido por el instructor. Pero después empecé, cuando vivía allá, a esquiar más. Y bueno, ahora hace unos días volví a esquiar de vuelta. Estoy casi esquiando solo, hubieron casi 8 años que no estuve yendo. Pero nada, Bariloche fue el lugar en donde me encontré, en donde me pude reencontrar como deportista, en donde pude encontrar mi independencia, en donde me di cuenta que tenía todo como para potenciarlo, pero todo estaba dentro mío y tenía que aprender a laburarlo. Y todo eso que tenía para potenciar eran muchas cosas que tenían que ver con lo funcional y que el único que iba a poder conseguirlas era yo, porque muchas cosas hasta al resto le resultaban muy ambiciosas que yo les decía. ¿Cómo te vas a ir a vivir solo si hace un año había un médico que estaba diciendo que vos no te ibas a poder ni siquiera duchar solo? Y bueno, ahí estaba también esa cosa en donde uno tenía que cortar el cordón y no esperar a que lo cortara otro, porque no lo iba a cortar nadie. Bien, en tu libro, El mundo por segunda vez, que coescribiste con Ignacio Sampietro, hay varias páginas dedicadas a las mujeres que pasaron por tu vida después, cuando redescubriste el mundo por segunda vez. ¿Cuáles eran los principales fantasmas que te asaltaban a vos a la hora de vincularte con una mujer? Bueno, cuando me lesioné lo primero que pensé fue quién carajo le da bola a una persona en silla de ruedas, ¿no? Pero creo que todo tiene que ver con el desconocimiento y sobre todo porque en esa época había la sociedad estaba mucho más desinformada que hoy respecto a estas cosas. Las personas con discapacidad no eran tan visibles como lo son hoy. El mundo era mucho menos inclusivo de lo que es hoy y todo eso muchas veces estaba como tapado o escondido, entonces era más fácil no saber lo que podía pasar que tener una idea de cómo se manejaba una persona en silla de ruedas o con una lesión medular o con lo que fuera. Y bueno, tuve que ir matando fantasmas con el tiempo, entendiendo que el hecho de que estuviera en una silla de ruedas no era un limitante. Que tenía que, que animarme, que tenía que entender que yo podía ser Alexis, que no era el chico de la silla de ruedas, sino que era Alexis y que como Alexis podía relacionarme con una mujer o podía tener una relación en un laburo y poder laburar, o podía hacer un montón de cosas que yo desde el desconocimiento las tenía como quizá como imposibles. Y descubriste también que este gran interrogante del principio, que era la sexualidad, podía Sí, desarrollarse plenamente aún sí, con esas sí, limitaciones. tuve que, a ver,
tuve todo un redescubrimiento en lo que refiere a la sexualidad. Sobre todo porque tuve una primera etapa post lesión en donde, así como no movía las piernas, tenía un montón de dificultades y vi a un urólogo, tuve todo un abordaje que me hicieron respecto a eso y empecé a trabajarlo como si fuera una rehabilitación, que fue lo que me dijo el médico. Esto es rehabilitación y eso también se rehabilita, la sexualidad se rehabilita. La sexualidad en las personas con discapacidad es un tabú muy grande. Pareciera que muchas veces mucha gente en la sociedad creen que las personas con algún tipo de discapacidad no tenemos relaciones sexuales. Y quizás eso era algo que yo también creía, ¿entendés? Pero bueno, es algo que hoy trato de transmitirlo y que trato... yo creo que la función que tenemos las personas con discapacidad es de educar desde nuestro lugar. Es de mostrarle a la gente que somos personas inclusivas desde todos los lugares, inclusive desde la sexualidad, desde lo laboral, desde lo educativo, desde lo cultural. Y desde esa misma premisa parte también el proyecto que vos presentaste en el FLENI. Contame un poco qué fue y qué haces vos ahí en el equipo del FLENI. Yo el proyecto que presenté en FLENI lo presenté un poco como una excusa porque me quería volver a Bariloche. Sentía que Buenos Aires era una ciudad que no me trataba muy bien. ¿Creíste que te iban a decir que no? Exactamente. Yo estaba trabajando en FLENI, entré a trabajar en el 2003, en abril de 2003, y entré como administrativo, trabajaba dando turnos, y me quería ir. Era un trabajo que no me gustaba estar encerrado en una oficina, extrañaba la montaña, extrañaba la naturaleza. Buenos Aires sentía que era un lugar que me expulsaba, que me decía venite 2 o 3 veces al año, después tenés que estar en otro lado. Y tenía que encontrar la manera de justificar ante mis viejos que me iba a Bariloche y que estaba dejando algo sólido, que era un trabajo que tenía acá en relación de dependencia, porque había un montón de cosas que acá no las podía hacer y que por ahí allá las iba a poder hacer. Y la mejor excusa era decir, miren que en FLENI no puedo hacer lo que quiero hacer, entonces me voy. Y presenté un proyecto en el cual traté de plasmar todo lo que yo había sentido durante mi rehabilitación que me había faltado a mí, ¿sí? Y básicamente lo que describía el proyecto era que a mí me parecía importante que FLENI tomara una persona como yo para trabajar ahí. O sea, tómenme a mí, que yo sé qué puedo hacer como persona con discapacidad para colaborar. Entrenar pacientes en silla de ruedas, tratar de trabajar acompañando a los pacientes. Pensé que me iban a decir que no. Y me dijeron que sí. Y bueno, estoy ahí hace ya 12 años. Por ahí no se necesitan 2 piernas móviles para seguir caminando. Y bueno, uno tiene la vida la camina y la transita a su modo. Para terminar te voy a pedir que nos dejes una frase que consideres valiosa. Bueno, siempre en el último tiempo he dicho la misma frase que lo que sucede, lo que sucede, sucede, porque estaba el Ravi Shankar que decía que lo que sucede conviene y yo decía lo que sucede, sucede. En verdad depende de cada uno de nosotros que convenga o no. Pero en el último tiempo hay una frase que me gusta por ahí también decir, y es que en mi caso a mí lo que más me gusta es por lo menos intentar las cosas. Si yo quiero hacer algo lo intento. Después si me voy a frustrar o no, me voy a frustrar en el camino y si no sale, por lo menos me voy a morir con la idea de que lo intenté. Y eso es lo que quiero, intentarlo. Así pasó por Conversaciones Alexis Padovani. Les recomiendo El Mundo por segunda vez. Y muchísimas gracias por estar acá. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.